Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Esto es La Clave y como siempre y como cada miércoles nos da muchísimo gusto saludarle. Acompáñenos, va a ser un tema muy interesante. Tenemos invitada de lujo. Quédese con nosotros. Mi compañero Aurelio Contreras. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Jalapa, Veracruz, este miércoles 27 de enero de 2021. Estamos muy contentos, como siempre, de contar con el favor de su atención. Y bueno, tenemos, como decía mi compañera Mónica Camarena, una invitada verdaderamente de lujo con la que vamos a charlar durante nuestra emisión de esta noche, la doctora María Marván Laborde, a quien le agradecemos enormemente que nos haya pues concedido este espacio de su tiempo para pues, platicar con nosotros. Muchísimas gracias, muy buenas noches, gracias a ustedes por la invitación. Un saludo cariñoso a todos mis amigos veracruzanos, especialmente en la ciudad de Jalapa. Muchísimas gracias. Y bueno, me voy a permitir leer una breve reseña curricular de la doctora María Marván Laborde. Estudió sociología en la UNAM y se graduó de maestría y doctorado en la New School for Social Research de la ciudad de Nueva York. Ha sido catedrática en la UNAM, la UDG, el ITESO y el ITAM. Ha escrito numerosos artículos sobre sus investigaciones, así como artículos de divulgación y editoriales. En la Organización de Estados Americanos, participó con el grupo redactor de la Ley Modelo de Transparencia y Acceso a la Información, así como en la guía para su implementación. Fue invitada por el equipo de Barack Obama a participar en el grupo de creación de la Alianza Internacional para el Gobierno Abierto. Actualmente es investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana. Se ha especializado en temas de política, cuestiones electorales, transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y desarrollo democrático en México. Fue la primera y única consejera presidenta mujer del IFE y comisionada presidenta fundadora del IFAI. Le damos la bienvenida con gran gozo de nuestra parte a la doctora María Marván Laborde a La Clave. Muchísimas gracias. Doctora, pues sí, es un honor que esté con nosotros y son muchísimas las preguntas que queremos hacerle. Le prometo que no van a ser todas las que quisiéramos, pero bueno, me veo obligada a entrar por un tema fundamental que tiene que ver con la posible desaparición de órganos como el INAI. Usted, durante un foro el pasado 13 de enero, dijo algo que me parece muy importante. El INAI viene de una reforma constitucional, por lo que hacer cualquier modificación, transformación, desaparición o lo que sea, dijo usted, se tendría que requerir otra reforma constitucional. Para ello, obviamente, bueno, pues tendría que pasar por el legislativo, tendría que haber un equilibrio. ¿Usted ve viable? ¿Cuál ve el camino inmediato en esta situación? Bueno, más allá de que me parece una tristeza que lo quieran desaparecer, porque es una institución emblemática del proceso de transición a la democracia mexicana, de alguna manera sentó un cambio cultural importante, que es el habernos convencido a todos los ciudadanos y ciudadanas que tenemos el derecho de pedir acceso a toda la información que maneja el gobierno, los gobiernos, el gobierno federal, los gobiernos estatales, los municipales, y convencer a los funcionarios públicos que la información no es suya, sino que ellos la custodian en nombre de la sociedad a quien se deben. Más allá de eso, al ser un órgano constitucional autónomo, lo que tenemos que pensar es que el camino a seguir es primero que haya una iniciativa de ley, una iniciativa de reforma constitucional en donde se plantee la desaparición de este organismo,
y después que pase en ambas cámaras, no sabemos todavía cuál sería la cámara de origen, en ambas cámaras con 2/3 partes de la votación. Al ser reforma constitucional se necesita mayoría calificada, y después que pase por la mitad de las legislaturas locales. Pensando en esto, me parece que es importante, que es casi evidente, que la barrera de contención, por así decirlo, tendrá que ser el Senado de la República, donde la oposición se verá obligada a organizarse y de tener una iniciativa de esta envergadura que, sin lugar a dudas, sería echar para atrás años, casi 20 años, 2 décadas de una transformación institucional y cultural de los mexicanos, donde nos hemos ido apropiando de nuestros derechos humanos, entre ellos dos primordiales: el derecho de acceso a la información pública gubernamental, que es parte del texto constitucional, el derecho a la información, y desde luego también el derecho a la privacidad en la modalidad de la protección de nuestros datos personales. Y bueno, en ese sentido, más allá de las condiciones políticas que puedan darse o no para que esto pudiera prosperar en el Congreso de la Unión, que pues digo, tampoco es que tengamos que esperar mucho de la oposición. Nos han demostrado en muchas ocasiones que son muy fáciles de convencer, por así decirlo. Pero más allá de eso, lo que pues es más que evidente es esta intención de parte de pues de un régimen como tal que sienta su discurso en la transformación. Lo que queda en evidencia es que la transformación pareciera ir en reversa hacia estadios en los cuales pues más bien lo que privaba era la opacidad, y que ha sido un trajinar de la sociedad para conseguir garantizar estos derechos que ha costado pues sangre, sudor y lágrimas, ¿no? ¿Cómo pudiera usted analizar o considerar la mera intención de dar marcha atrás? Digo, porque no es únicamente el INAI, es el IFETEL y varios otros organismos que regulan de alguna manera la actuación del gobierno fuera de la férula del Ejecutivo. Exactamente. A ver, los órganos constitucionales autónomos, todos ellos son producto del proceso de transición a la democracia en México. Y aquí tenemos realmente una cuestión que es bien importante y que nos lleva a que la transición, perdón, el establecimiento de un sistema democrático, de un Estado democrático de derecho, tiene que ver con dos cuestiones simultáneas que no pueden eliminarse una a la otra. Una de ellas, por supuesto, es que nuestro voto cuente, que tengamos opciones electorales para realmente poder elegir a los diferentes cargos de elección popular entre opciones de diferentes partidos con posibilidades de ganar. La otra, que es igualmente importante, es una división de poderes funcional que controle a los poderes, cosa que no teníamos en México con el sistema de partido hegemónico. La división de poderes era un eufemismo constitucional, si queremos así llamarle, en donde realmente la concentración de poder en manos del presidente era tal que tenía inclusive la posibilidad de elegir a su sucesor, cuestión que es extraña a cualquier sistema democrático. Todos los gobernadores se rendían frente al poder y la égida del poder del presidente, y desde luego no quisiéramos hablar de todas las secretarías y los secretarios de Estado.
los órganos constitucionales autónomos se van conformando precisamente como instituciones de contrapoder. En determinadas funciones que los mexicanos, a través de nuestro constituyente, hemos considerado especialmente importantes, hemos ido haciendo un órgano constitucional autónomo. Recuerdo los tres primeros porque creo que vale la pena reflexionar sobre ellos. Banco de México, el primero, el Instituto Federal Electoral y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Desde luego ya existían esas tres instituciones. Banco de México desde principios del siglo XX, 1924, el Comisión Nacional de Derechos Humanos y Instituto Federal Electoral desde 1990, pero en el sexenio de Zedillo, con una gran visión de estadista de Ernesto Zedillo, que algún día le reconoceremos en su justa dimensión, les promueve la reforma constitucional a través de la cual el constituyente, no el presidente, porque no podía hacer un acto del presidente, pero él lo promovió, digamos, el constituyente les da autonomía constitucional precisamente para quitarle poder al Ejecutivo. Y eso no lo podemos ni lo debemos olvidar. Un poco lo mismo sucedió con el INAI. El IFAI no nace como un constitucional autónomo, pero sí nace con autonomía presupuestaria y de decisiones, y sus decisiones son inatacables para la Administración Pública Federal, porque el IFAI en un primer momento solamente revisa las decisiones de la Administración Pública Federal. Es hasta 2014 que obtiene la autonomía constitucional justamente para protegerlo de las veleidades y de las ansias de poder de cualquier presidente o cualquier grupo en el poder y darle la máxima protección posible, obligando a que para quitársela se necesiten 2/3 partes de cada una de las cámaras y la decisión de la mitad de las legislaturas de los congresos locales a fin de poder dar este paso que sin lugar a dudas, coincido con Aurelio, coincido con Mónica, sería un retroceso imperdonable en la construcción y la consolidación de la democracia mexicana. Así es, doctora. La verdad es que suena ilógico, de un retroceso verdaderamente, pues ya no sé si dramático, escandaloso, cómo llamarlo, donde muchos mexicanos pues nos preocupamos porque realmente cuando incluso ahorita está hasta en el debate de algunos que están en el poder, el hecho de coartar redes sociales como Twitter y demás, pero bueno, yo quiero centrarme en esto de la transparencia. Fíjese, hay una encuesta de percepción del 2019, donde México ocupaba la posición 130 de 198 países. Yo no me quiero imaginar en este momento cómo nos podemos ubicar, tomando en cuenta que hay un gobierno federal que habla de transparencia, pero que sin embargo, pues no nos dice nada, y más allá que no nos dice nada, pues busca acallar voces. Pero hablando de México en la transparencia, en este momento, doctora, ¿cuál es su punto de vista acerca del nivel en el que estamos a nivel? Bueno, yo creo que hay una cuestión importante que hay que distinguir entre percepción y realidad. Yo creo que hay que reconocer que al presidente López Obrador le ha funcionado muy bien estar hablando todos los días de que él persigue la corrupción, y entonces la gente percibe que esta corrupción ha bajado, lo que no necesariamente es así. Entre otras cosas, hay que tomar dos datos que son dos datos objetivos en cuenta. El primero de ellos es
la cantidad de compras que se han hecho saltándose todas las reglas de licitación y todas las reglas de la ley de adquisiciones. Y el otro que también es muy importante es la cantidad de cuestiones fundamentales sobre las que ha cerrado la información su propio gobierno. Pensemos, por ejemplo, no podemos obtener información del Tren Maya porque la reservó. En el momento tan grave que estamos de la pandemia, donde hemos alcanzado ya los 150,000 muertos, 1,000,000 y pico de contagios comprobados, más los que no se han comprobado porque tenemos un nivel ínfimo de pruebas. De la OSD somos el país que menos pruebas ha hecho para comprobar los contagios. Está cerrada toda la información respecto a la vacunación, inclusive el plan de vacunación. No hay nada más absurdo que haber considerado que es una cuestión de secreto nacional el plan de vacunación. A ver, si queremos que todos nos vacunemos, pues creo que sería fundamental conocer cuál es el plan de vacunación, cuándo me toca, dónde me tengo que formar, me va a tocar en abril, me va a tocar en enero, me va a tocar hasta julio, mis hijos les van a tocar, mis hijos están protegidos, en fin, yo creo que no puede haber necesidad de mayor transparencia como en el plan de vacunación, y el gobierno del presidente López Obrador ha decidido reservar la información, como también ha reservado, por cierto, la información de su propio estado de salud en un momento crítico en el país, en donde se nos informa que el presidente ha sido contagiado, pues no quiero decir por su culpa, pero sí podríamos preguntarnos si el señor hubiera usado tapabocas, no estaría hoy a salvo y no estaría poniendo en riesgo la gobernabilidad del país. Sin lugar a dudas. Y bueno, en este mismo tenor, en esta propensión del actual gobierno a cerrarlo todo, esta justificación que dan también para todo, de que todo sale muy caro. Entonces, ¿para qué gastar en esos organismos que salen tan caros si se pudiera usar en el Tren Maya, ¿no? O en Dos Bocas, o en eso. O sea, y justificar la desaparición de organismos como el propio INAI, diciéndole, no, pues la función la puede realizar la Secretaría de la Función Pública, ¿no? A ver, yo creo que hay que recordar, a veces las abuelas son realmente sabias con los dichos que nos enseñaron. Y yo recuerdo que mi abuela solía decir, lo barato sale caro. Yo creo que hay allí un error malentendido. Y no quiero decir con esto que el propio INAI no pueda hacer un esfuerzo de hacer más con menos. Yo creo que todas las instituciones mexicanas pueden hacer más con menos, pero esto tiene un límite. Una cosa es hacer más con menos y otra cosa muy distinta es desaparecer una institución. Yo creo que hay que recordarle a nuestro auditorio, a quienes amablemente nos siguen a estas altas horas de la noche, por qué el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental cambió de nombre por Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Y la clave aquí es que pasó de ser autoridad para la administración pública. Perdón. Salud. Eso pasa con los programas en vivo. De la administración pública federal, era autoridad solamente para la administración pública, a pasar a ser autoridad de todos los poderes, es decir, la administración pública, poder ejecutivo, más el poder judicial, más el poder legislativo, más los órganos constitucionales autónomos, más los partidos políticos. No hay manera de pensar que el poder ejecutivo
se pueda convertir en un suprapoder por encima del legislativo y el judicial, subyugándolos, incluidos los partidos políticos, a los designios presidenciales. Esa es la gravedad de la propuesta que está haciendo el presidente. No solo es una aberración constitucional que no cabe en ningún sistema, ningún estado constitucional democrático. El día de hoy falleció Héctor Fix Zamudio, uno de los grandes constitucionalistas que ha tenido este país. Creo que de verdad podría volverse verdaderamente loco de pensar que el poder ejecutivo iba a adquirir el poder de controlar al legislativo y al judicial en la información que nos entregaran a mexicanas y mexicanos. Ya no quiero hablar de partidos políticos, que sería desde luego desde el partido en el poder matar la autonomía de los partidos políticos para supeditarla también a los designios presidenciales. Me quiero imaginar el uso político y las consecuencias políticas que esto tendría, simple y sencillamente ordenando a los partidos de oposición que entregaran documentos fundamentales de sus estrategias de campaña y, por supuesto, reservando bajo 7 llaves los documentos equivalentes en su propio partido o de la coalición que les acompaña. Es decir, no se trata nada más de ahorrar dinero, se trata de dividir el poder. Y lo que uno puede ver claramente en esto son unas ansias brutales, repito, y lo hago con toda conciencia y con todo cuidado, el adjetivo de brutal, unas ansias brutales de concentrar el poder en un nivel que ni siquiera el PRI, en su momento máximo de acumulación del poder, se atrevió. Sí, por supuesto, totalmente de acuerdo. Doctora, mire, me llama la atención 2 cosas y usted ya tocó una de las 2 cosas que voy a comentar. Obviamente estamos los mexicanos, nosotros debemos ser informados del estado de salud del presidente. Digo, se supone que él ya no es un ciudadano común y cualquiera, ejerce un puesto, es un servidor público y pues anexo el INEGI dio a conocer que casi el 45% más de las muertes, son más de 45% más las muertes por COVID que las reportadas por el sector salud. O sea, estamos hablando de una crisis de información desde la salud del presidente y algo tan grave y dramático como la pandemia que hoy en día vivimos. A ver, creo que lo más grave en este momento, por supuesto, es la pandemia en sí misma, las muertes que ha costado, los contagios que hemos tenido. Simplemente hoy fueron cerca de 28,000 contagios reconocidos del día de ayer a hoy. La estrategia de comunicación, por decirlo de manera muy suave, porque pues no los pondría yo en el aparato, en el apuro de decir palabras altisonantes en su programa, por decirlo de manera muy suave, ha sido desastrosa. Sí, ha sido absolutamente contradictoria. Todos los días podemos ver en Twitter, en memes, en Facebook, en Instagram, una serie de contradicciones de Hugo López-Gatell que verdaderamente dan vergüenza. Quizá la última en tiempo, pero no la última que veremos, porque seguramente mañana habrá otra y pasado habrá otra y así sucesivamente. Tiene que ver con la utilización de vacunas no aprobadas plenamente y el fast track
que se decidió darle en México a la vacuna Sputnik de los rusos, que no ha completado los protocolos, que no tiene el beneplácito o la aprobación de la Organización Mundial de la Salud, etcétera. O sea, la comunicación política ha sido desastrosa, por no decir criminal, ha costado seguramente un exceso de vidas, un exceso de contagios, con las implicaciones que esto tiene en la vida familiar. No me quiero imaginar la tristeza y la dureza de tener familiares muertos, pero además de los familiares muertos, tenemos la economía parada, la cantidad de personas que han tenido que dejar de trabajar por la enfermedad realmente ha sido verdaderamente desastroso. No contentos con eso, cuando el presidente se contagia, se decide proteger su derecho a la privacidad, que por un lado lo tiene, hay que reconocerlo, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho que la privacidad de los servidores públicos es muchísimo menor que la de cualquier otro ciudadano, pero el propio presidente ha decidido que su derecho a la privacidad está por encima del derecho de las y los mexicanos de conocer su estado de salud. ¿Y por qué digo esto? Porque es el presidente el que tiene la llave, digamos, para abrir ese candado y decir, yo no tengo ningún problema en que se conozca mi estado de salud. No sabemos si es él directamente el que ha decidido que su privacidad vale más que el derecho a la información de los mexicanos, o si es el equipo cercano a él que por protegerlo lo están poniendo en esta situación tan riesgosa en términos democráticos de decirnos a todos los gobernados que el presidente valora por encima de nuestro derecho a la información su derecho a la privacidad. Así es, y sobre todo, pues que hablando de la investidura presidencial, pues de lo que se trata es de un asunto de seguridad nacional, que implica la seguridad, la permanencia misma del Estado, el conocer el estado de salud de quien tiene la responsabilidad, en este caso del Poder Ejecutivo. Y bueno, hay una frase que se utiliza mucho al respecto de que la información es poder. Y finalmente es todo pues toda esta lucha por garantizar a los ciudadanos ese acceso a la información, pues finalmente nos ha dado poder, y pareciera que la intención en este caso es quitarnos ese poder a los ciudadanos, concentrarlo en unas pocas manos o en dos manos, en las de el titular del Ejecutivo, lo cual pues tendría consecuencias que podrían ir o irían en realidad mucho más allá de este periodo de gobierno, ¿no? Porque finalmente este gobierno tendrá que concluir e imaginarnos que se hiciera una reforma de este tipo y que nos viéramos en una circunstancia en la que perdimos todo aquello por lo que la sociedad mexicana luchó durante décadas. Creo que apuntas dos cosas muy importantes, Aurelio. Una es, esto es una conquista de la sociedad. No es gratuito, no es un favor, no es una graciosa concesión del presidente Fox, que fue al que le tocó echar a andar esto. Es una conquista de la sociedad que ciertamente fue acompañada de todos los partidos políticos en el 2002. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información se aprobó por unanimidad, y eso creo que vale la pena resaltarlo. Entonces, número uno, es una conquista.
Número dos, que también es muy importante, es el retroceso sería llevarnos no a 20 años atrás. El INAI tiene prácticamente 20 años, fue fundado en 2002, estamos en 2021, no a 20 años atrás, sino a 40 o 50 años atrás, porque lo que nos va a decir a todos los mexicanos y mexicanas es que no valió la pena, que las instituciones se destruyen y que frente a eso no hay defensa. Me gustaría traer a colación, ya que el programa al que ustedes convocaron se llama, o el título era algo así como si la democracia estaba amenazada o no, me gustaría traer a colación las elecciones de Estados Unidos que acabamos de vivir. Vaya que las instituciones democráticas de Estados Unidos se vieron amenazadas. Amenazadas por el propio presidente, en una falsa reclamo, en un falso reclamo de un fraude electoral que jamás pudo comprobar ni aportar pruebas como para que el Poder Judicial tomara en serio sus alegatos. Desde luego que eso lastimó a la democracia americana. Pero ¿qué pudo defenderla o con qué pudo hacerle frente? Precisamente con las instituciones democráticas. El Poder Judicial no se prestó al juego de decir, mira, pues sí, a lo mejor hubo un fraude, no tienes pruebas, pero yo voy a averiguar a ver si yo las encuentro, ¿sí? El Poder Judicial se plantó frente al presidente y le dijo, señor presidente, usted querrá denunciar un fraude donde no existe y yo no puedo dar cabida a una denuncia que no tiene fundamento. Y la otra actuación ejemplar que hay que recordar es precisamente la del Poder Legislativo el día 6 de enero. A la hora que no hubo quien defendiera el Capitolio, que el presidente intencionalmente no mandó a la Guardia Nacional a defender una institución emblemática como el Capitolio, los propios legisladores permítanme usar una expresión absolutamente coloquial, se pusieron las pilas, salieron por peteneras por donde debían salir, no salvaguardando sus personas, salvaguardando la institución que representaban, pero regresaron a las pocas horas y se estuvieron en el Capitolio durante toda la noche a hacer lo que la ley les mandaba hacer. Es decir, lo que defendió la democracia fue la fortaleza institucional. Una fortaleza institucional que tiene 200 años. México no tiene el lujo de una fortaleza institucional de 200 años. Tenemos apenas 20 años de transición a la democrática, de haber transitado a un sistema democrático. Nuestra democracia es un bebé recién nacido, casi les diría yo un bebé de incubadora, y lo que está haciendo el presidente es cortarle la luz a la incubadora, quitarle la leche de pecho al bebé y dejarlo a las fuerzas que quieren terminar con ella. Es gravísima la ambición de poder que tiene el presidente, donde claramente se ve que quiere reconstruir el presidencialismo de los 60, de los 50, de los 70 en México, donde no había quien le pudiera decir que no al presidente. Me acuerdo mucho de aquel pasaje del otoño del patriarca, del gran Gabriel García Márquez. ¿Qué horas son, mi general? Las que usted diga. ¿Qué horas son? Las que usted diga, mi general. Lo que él quiere es un poder que nadie le contradiga y por eso no quiere entregarnos información y quiere acabar con los órganos constitucionales autónomos. Oiga, doctora, pues fíjese que lo tenía contemplado, pero bueno, aquí viene muy a modo lo que le voy a preguntar.
obviamente su punto de vista, su análisis de las elecciones, puedo decir, cruciales en este año que habrá en México, donde, bueno, pues se podría dar, en este caso, con la fuerza del voto, el equilibrio de fuerzas, su punto de vista y su análisis, porque estamos hablando, pues, de las que vendrían a impactar la segunda parte del gobierno de López Obrador. ¿Cuál es su punto de vista? Bueno, a ver, la elección de 2021 desde luego es sumamente importante para nuestro país. Nos lo repite el INE cada vez que puede. Van a ser las elecciones más grandes del país, y digo las elecciones en plural y no una en singular, porque el mismo día se van a elegir poder legislativo de 31 entidades, 15 gobernadores y desde luego la renovación de la Cámara de Diputados en el Poder Federal. Desde luego será muy importante que sean unas elecciones libres, que sean unas elecciones competidas, que sean unas elecciones donde el presidente desde el poder no meta mano, y por eso tendrá que acatar las resoluciones del INE, en donde la ley electoral dice que no puede estar hablando todos los días, porque esa es una forma muy eficiente, por cierto, de meter mano en las elecciones, y en donde los mexicanos tendremos que ir a votar con la absoluta convicción de que nuestro voto es libre, es secreto y se cuenta. Y yo creo que hemos dedicado mucho tiempo, dinero y esfuerzo a construir el Instituto Nacional Electoral, por cierto, también bajo el bombardeo del presidente, para tener una institución que nos garantice que nuestro voto es libre, secreto y se cuenta. Y yo creo que hay evidencia suficiente para decir que estas tres condiciones se cumplen. Si bajo estas tres condiciones el presidente pierde la mayoría absoluta de la Cámara, fue la decisión del pueblo. Si no la pierde, también fue la decisión del pueblo. Lo más importante es que sepa que con mayoría en la Cámara o sin ella, tenemos un sistema democrático que divide el poder, en el que existe el poder ejecutivo, que lo controla el poder legislativo y que lo controla el poder judicial. Y que en ese esquema de división de poderes, él tiene que hacer aquello que le faculta la ley y no hacer aquello que no le faculta la ley, entre lo cual está, desde luego, someter al legislativo y someter al judicial. Creo que eso es, o sea, más importante que si la mayoría o la no mayoría. Algunos podrán querer que pierda la mayoría absoluta en la Cámara, otros podrán querer inclusive que pierda la mayoría relativa, que la oposición tenga realmente una alianza de gobierno de tal manera que le amarre las manos. Desde luego eso es importante, pero eso depende del voto de los ciudadanos y las ciudadanas. Eso no lo podemos prever. Lo que sí podemos prever y sí podemos exigir es que respete la división de poderes, que respete a los constitucionales autónomos, que respete al Poder Judicial y no esté tratando de manipularlo. Ya consiguió correr a un ministro de una manera muy extraña, bien, mal, regular. Finalmente nunca se demostró su culpabilidad, tampoco su inocencia. Pero se le corrió de mala manera, de una manera que no está dentro de los cánones democráticos. Podemos analizar su trabajo de manera independiente y juzgar si debería de haber estado allí o no. Ese es otro tema, ¿sí? El legislativo no tiene por qué estar subordinado al presidente, y creo que eso es lo que es hoy día fundamental, la capacidad que tengamos los mexicanos
y los partidos de oposición de defender la división de poderes, de eso está dependiendo en este momento nuestra única posibilidad de preservar la democracia y fortalecerla, porque por ahí dicen que golpe que no mata, ¿cómo es? Golpe que no mata, resiste, algo así, no me acuerdo. Algo así, sí, sí. Lo que no mata resiste, ¿no? Creo que ese es el tema, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Y bueno, y precisamente en ese tema y encuadrado en el planteamiento general de este programa, que considera que tanto la libertad de expresión, el derecho a la información y la libertad del voto forman la democracia y por eso pensamos que pudiera estar en peligro, pues ese otro punto que usted acaba de señalar muy puntualmente, ese bombardeo sistemático constante que existe desde el propio Poder Ejecutivo en contra del árbitro electoral, en contra del Instituto Nacional Electoral, y además esa extraña tendencia que hemos visto en los últimos meses, en la cual un tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación, pues le tumba prácticamente todas sus resoluciones al Instituto Nacional Electoral, pareciera además que por consigna. Entonces, lo que puede percibirse es una intención clara, ¿no? De debilitar al órgano electoral, que finalmente será el encargado de organizar pues las elecciones más grandes hasta el momento que se habrán celebrado hacia el mes de junio en la historia de nuestro país. Y eso pues es mucho, muy grave, ¿no? Desde luego es sumamente grave. Vuelvo a insistir, lo mismo que dije con el INAI, no es que no haya espacio de mejora, no es que no haya posibilidad de reconocer quizá algunas cosas que no se han hecho bien. Ninguna institución política, ninguna institución humana es perfecta, y pensar que alguna nuestra lo es, pues sería, la verdad, sumamente extraño. El problema real está en lo que tanto tú, Mónica, como Aurelio nos están planteando sobre la mesa. ¿Cómo vamos a defender nuestras instituciones democráticas que nos ha costado literal sangre, sudor y lágrimas la construcción de las mismas? Y hay que reconocer, el IFE se fundó en 1990 en gran medida no solo por el fraude de 1988, sino por muchos muertos de la izquierda. Es decir, cuando digo sangre, sudor y lágrimas, lo digo en un sentido absolutamente literal, no es un sentido figurado. ¿Cuánta sangre más vamos a tener que derramar si es que esto llega a ese extremo para defender las instituciones que tenemos? De verdad, creo que es muy importante darnos cuenta que si algo es la democracia, no solo es la forma más civilizada de repartir el poder, sino también la forma más civilizada de resolver nuestros diferendos. Esto se debe resolver en el Congreso de la Unión y en las legislaturas locales, pensando en el esfuerzo que han hecho todos los mexicanos, todos nuestros héroes, los héroes guerrilleros, vamos a decirle así, pero también los héroes civilizadores. Si algo tiene el proceso de transición a la democracia, es la aparición de héroes civilizadores, que es algo completamente nuevo en nuestra historia. No recordamos un solo héroe civilizador del siglo XIX. Los héroes del siglo XIX o tenían un fusil en la mano o murieron fusilados. No hay en medio, ¿eh? Nadie murió en su cama, nadie fue reconocido por su trabajo en el Congreso. Eso es bien significativo de nuestra historia. El proceso de transición a la democracia, estos 20 años que llevamos,
nos han realmente generado la convicción y la posibilidad de reivindicarnos con las formas civilizadas y no agresivas de transformar nuestra historia. Y creo que eso es algo que tenemos que defender con toda la fuerza institucional de estas instituciones que hemos venido construyendo en los últimos 20, 25, 30 años. Así es, doctora. En ese sentido, yo creo que parte mucho también la participación de jóvenes, de mujeres, de personas que puedan estar interesadas en seguir revolucionando, ¿no? Nuestra democracia, seguir fortaleciendo los órganos independientes. ¿Cuál sería su mensaje en ese sentido para las nuevas generaciones y para un grupo ya cada vez más fortalecido de mujeres que buscan espacios para ser representantes, para involucrarse como en la política y revolucionar la democracia? A ver, yo creo que hay un dicho muy sencillo y es para atrás ni para tomar vuelito. Es decir, no podemos permitir un solo paso atrás. Claro. Desde luego creo que hay que convocar a todos los jóvenes, a todas las mujeres a que participen, a todos los grupos indígenas, en fin, creo que nuestra democracia o es incluyente o no es, y de esa lógica tenemos que partir. Y en ese sentido tenemos que asumir la responsabilidad de que cuando no participamos, cuando decidimos no votar, cuando decidimos no alzar la voz, cuando decidimos no leer periódicos, cuando decidimos no enterarnos, estamos renunciando a un derecho fundamental y yo diría inclusive también a una obligación de construir un México democrático, y lo digo sin patrioterismos cursis ni muchísimo menos. Creo que el mensaje más importante es: tenemos que participar. Hoy tenemos muchas opciones para participar, tenemos un abanico grande de partidos políticos, y si no nos gustan los partidos políticos, podemos hacerlo desde la sociedad civil como ciudadanos, escogiendo un tema en específico, participando en una ONG que se dedique a la transparencia, en una ONG que se dedique a la ecología, en otra ONG que se dedica a los derechos humanos, etcétera. Me dirán quizá algunos jóvenes que nos estén viendo, pero es que los partidos políticos dejan mucho que desear. Tienen razón, dejan mucho que desear. Lo único que yo les digo es: peor estaríamos sin partidos políticos. No existe posibilidad de una democracia de 130 millones de habitantes, 127, creo que fue el dato que dijo el INEGI el día de ayer. No existe posibilidad de una democracia de 127 millones de habitantes en un terreno tan complicado, tan extenso como la República Mexicana, tan complicado en donde tenemos sierra, tenemos desierto, tenemos costa, tenemos barracas, tenemos ciudades ricas, tenemos ciudades pobres, etcétera, con toda la complejidad del país. No hay otra alternativa de democracia que la democracia representativa, en donde tengamos partidos políticos fuertes. No nos gustan, trabajemos por mejorarlos. No nos gustan, exijámosles que cambien, pero no pensemos que son productos desechables, porque en una sociedad moderna que no tiene partidos políticos, no hay democracia. Lo que hay son formas de autoritarismo. Y precisamente toca usted un punto que creo que es fundamental, en que todos deberíamos tomar en cuenta, y que es ese papel que debe jugar como tal la sociedad civil
que tanto también les molesta el término a quienes actualmente gobiernan, que dicen que eso ni existe, pero el papel que juega la sociedad civil precisamente en la construcción y en la defensa de esas instituciones democráticas, pues que nos permiten tener libertades todavía en este país, ¿no? Por supuesto, porque es mucho más fácil hablar de pueblo que de sociedad civil. El pueblo, por definición, es amorfo, no está organizado y no exige, agradece. La sociedad civil está organizada, no todos los mexicanos y todas las mexicanas, por supuesto, no es amorfa, tiene intereses específicos, lucha por intereses específicos, interviene en política y a partir de ahí exige. Y lo que hoy necesitan nuestros políticos, nuestras políticas, nuestros partidos políticos, nuestras organizaciones, son ciudadanos y ciudadanas que de manera organizada, a través de partidos, a través de organismos de la sociedad civil, a través de instituciones intermedias, puedan exigir mejores políticas públicas, puedan exigir rendición de cuentas, puedan exigir transparencia, puedan exigir acceso a la información, puedan exigir calidad de información y desde luego eso molesta, porque es la manera en la que acotamos el poder. El poder nunca se contiene a sí mismo. Las paredes que contienen el poder siempre son externas. El poder es como un gas, se expande hasta donde se le deja. Y solamente con instituciones externas, no externas al Estado, pero el poder legislativo se va a contener por el poder judicial, por el poder ejecutivo. El poder ejecutivo lo contiene no permite que se expanda los demás poderes. El poder nunca se contiene a sí mismo. Es como el gas. Se expande hasta donde lo dejamos. Y ese es el problema fundamental en el que estamos metidos ahorita. No podemos perder los organismos constitucionales autónomos que fueron hechos y constituidos por el poder constituyente precisamente para contener el poder al poder del Ejecutivo. Es el legislativo el que tiene que salir a la defensa de estas instituciones y la responsabilidad que tienen los partidos de oposición en este momento es inmensa. De ellos depende la consolidación de la democracia o su debilitamiento. De ese tamaño se las pongo, sin dramatismos. Así es, doctora. Yo pienso que está muy grande el compromiso y no, bueno, al menos se han escuchado voces, se han leído pronunciamientos. Su pronóstico, ahora sí que reservado, ya nada más para nuestra audiencia, es: brincamos esto para que pueda una próxima legislatura tener mayor empuje y evitar que nos quiten los órganos que tantos años nos costaron. ¿Qué piensa usted? Yo no apostaría, porque es un poco difícil, a cuál va a ser el resultado electoral en junio. Ni apostaría a que la democracia dependa del resultado electoral de junio. Yo la verdad es que trataría de hacer hoy día primero un llamado al Ejecutivo. A veces siento que son como las llamadas a misa, pero bueno, no está de más. Un llamado al Ejecutivo sobre la responsabilidad republicana que tiene la preservación de estos órganos. Haría también un llamado igualmente a estos órganos para que hiciesen un análisis propio
de qué manera pueden atender a este llamado de austeridad, de responsabilidad, y de qué manera pueden recortar sus gastos, sus ingresos, inclusive cuestiones a lo mejor redundantes que se hacen y que se pudieran, ya lo decía yo hace un momento, cómo poder hacer más con menos. El llamado también es muy importante, y no podemos dejar de hacerlo, a los partidos políticos de oposición que hoy están en ambas cámaras. No solo en el momento de la votación, desde luego el momento de la votación es el momento culmen en el que los partidos políticos expresan su opinión, pero creo que también tendrían una importante labor, muy importante labor, en todo el proceso de convencimiento de sus colegas. No en balde Habermas habla de la democracia deliberativa. Las cámaras no son simplemente un lugar donde uno va a votar y levantar la mano. Para eso, pues podríamos inventar sistemas con aparatitos como este, en el que le pidamos a los diputados que desde su casa, a los senadores, apachurren sí o no y se acabó. El proceso deliberativo es fundamental y creo que la fuerza que tienen que tener todos los diputados y senadores de oposición para ponerse a trabajar con sus colegas de Morena y de la coalición gobernante para convencerlos de que esta propuesta es una muy mala idea que pone en riesgo a nuestra democracia, creo que es una obligación que tienen y que tendrán para demostrarlo febrero, marzo y abril, que es el periodo legislativo. Y la verdad es que los mexicanos podremos votar en junio dependiendo del resultado que veamos en febrero, marzo y abril. Y creo que eso es muy importante. Si nuestro voto es libre, nuestro voto también tiene la responsabilidad de ser un voto informado, y nuestros diputados y senadores se tienen que saber vigilados por nosotros, atentos por nosotros a ver qué hacen, qué dicen y cómo votan. Doctora, antes de que concluyamos, pues quisiéramos leer algunos de los comentarios que tenemos de nuestra audiencia. Si quisieras comenzar tú, Mónica, sí, claro. Algunos de los comentarios. Tenemos muchos comentarios, por cierto, no crea que se lo decimos a todos los invitados, pero muy favorables. Susana Casarín, Cecilia Ruiz, Leticia Perlasca, Elena Fiorenzano, todos están atentos. En Malicia Muñoz dice, excelente programa, felicidades, salud desde Tuxpan. Patricia Fox Lozano, la salud del presidente, dice, no es una cuestión menor y sí atañe a todo el pueblo de México. También nos escribió el doctor Francisco Monfort, dice que felicidades por su programa con esa invitada de lujo. Nos están viendo Norma Ortiz Pérez, Carmen Tamborrell, Helen Hernández, y bueno, el doctor Monfort dice, pero si no es obligado AMLO, no le hará caso a nadie. De ahí la necesidad de equilibrar las fuerzas políticas en el Congreso. Y te doy paso a ti, Aurelio. También nos dice Patricia Fox, por ello es necesario que las voces discordantes no se acallen. Felicidades por el programa. Nos dice Trini López, muy buen programa, excelente la doctora Marván, no tiene desperdicio. Ojalá y esta clase de personas nos animen a las mayorías a ser más analíticos, a informarnos más y a hacer análisis. Nos dice Malicia Muñoz, qué buen comentario, yo soy sociedad civil, no pueblo. Mireya Toto dice, excelente invitada la doctora Marván Laborde, felicidades. Mónica Mendoza, para eso sirve el sistema de pesos y contrapesos propios de la división de poderes. Al país no le sirve tener poderes cooptados por mayorías aplastantes. Y pues muchos comentarios felicitándola. Muchos otros comentarios. Por su participación, por lo que su análisis en la clave esta noche, doctora. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Creo que estamos a unos segundos de terminar. Les agradezco muchísimo
Ha sido sumamente agradable platicar con ustedes y les agradezco todos los comentarios a quienes nos escuchan y nos siguen a través de las redes. Así es, doctora. Y yo únicamente quisiera hacerle una última pregunta para concluir. Pues creo, sin temor a equivocarme, que usted representa en muy buena medida uno de los símbolos más importantes de eso que ahora es un tema que está en la agenda pública y que es la lucha de las mujeres por el acceso a espacios de decisión. Y a usted le tocó acceder a espacios de decisión importantísimos, como la presidencia del Instituto Federal Electoral y además ser presidenta fundadora del Instituto Federal de Acceso a la Información. En ese sentido, y con esa experiencia que le da el haber sido pues precursora, el haber picado piedra en una época en la que no se hablaba tan abiertamente de estos derechos, de este respeto a el derecho de las mujeres a acceder a cargos de elección, a puestos de decisión en igualdad de condiciones. ¿Cuál es la perspectiva que usted tiene hacia adelante, hacia el futuro, en particular sobre este tema, sobre la igualdad para las mujeres en los espacios de decisión pública? Yo creo que los tiempos de paridad ya llegaron. Creo que hay que asumirlos y darles la bienvenida con toda la responsabilidad que esto significa y desde luego convencernos las mujeres que tenemos el derecho y la obligación de participar y convencer a los hombres que así es la realidad ahora y que tenemos que trabajar juntos por un México mejor, donde no hay posibilidad que este sea sin mujeres, así como tampoco hay posibilidad de que sea sin hombres. Es el momento de la paridad en donde tenemos que reivindicar nuestro lugar y esperemos ya no tenerlo que pelear con las uñas de fuera, sino con un proceso de aceptación cada vez más importante por toda la humanidad, no solo por uno u otro género. La paridad significa igualdad, no significa un género sobre el otro, sino la posibilidad y la obligación de construir juntos y asumir nuestras responsabilidades y nuestros derechos a plenitud. Doctora, muchísimas gracias. Estamos verdaderamente muy agradecidos con usted por habernos brindado la oportunidad de tener este excelente programa y esta deliciosa charla. De verdad, estamos ha sido un honor, doctora. Muchas gracias. Ha sido un honor. Muchas gracias. El honor es mío. Muchísimas gracias, Aurelio. Muchísimas gracias, Mónica. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos los que hasta ahora siguen escuchándonos, a pesar de lo tarde que no son pocos y que les agradecemos muchísimo. Muchas gracias a todos. Su atención esta noche. Esto ha sido La Clave. Muy buenas noches. Nos vemos la semana que entra.